Hola, buenas tardes. Hola, Buenas buenas tardes, doctora. tardes. ¿Qué tal? ¿Qué Buenas tal? ¿Cómo tardes. están? ¿Me escuchan? Sí, se Ya escucha Sí, se estoy, bien. escucha ¿eh? bien. ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, si en algún momento no me escuchan o alguna cuestión, ven alguna dificultad, me avisan, ¿eh? ¿Sí? Bueno, mi nombre es Adriana Comiso. Yo voy a darle clases seguramente los jueves, salvo que en algún momento por alguna circunstancia modifiquemos en algo algún día o que algún profesor no pueda y nos reemplazamos, pero en general conmigo van a tener clases los días jueves, ¿sí? Mi apellido se escribe con doble M y doble S, lo digo por el correo electrónico. Mi mail es adrianacomiso@gmail.com y lo pueden utilizar para enviarme alguna consulta, si necesitan, ¿sí? Con relación a la clase que estamos dando. Por ahí, digamos, les surge algo cuando se pongan a leer, o después de la clase, o lo que fuera que les ocurra con relación a eso, me escriben un mail y en general yo se los contesto también por esa vía. Si la explicación requiere algo más, lo hablamos en la clase siguiente, ¿sí? Por ahí no es tan sencillo de explicar por escrito y lo hablamos antes de empezar con el temario de la clase siguiente. Así que, en la medida de lo posible, y si tienen alguna duda, ya les digo, me pueden escribir sin problema a adrianacomiso@gmail.com y yo voy a intentar evacuarles las consultas que tengan. Para el caso de que no nos entendamos o no podamos, también podemos recurrir, intercambiamos teléfonos celulares y hacemos una videollamada, ¿sí? Eso para los momentos que en los cuales no estamos teniendo clase, en la medida en la que ustedes se pongan a leer y encuentren alguna dificultad. Y con relación a las clases en sí, a mí me gusta, digamos, esperemos que, sé que empezaron con la presencialidad por ahora lunes y martes, creo, o martes y miércoles, no sé bien, pero lunes y martes. Pero, digamos, en la medida de lo posible, tratemos de, en esta instancia, aunque fuera virtual, también de participar. O sea, a mí no me gusta mucho ser la única que habla en esto, me gusta que, pero no por una cuestión personal, sino porque considero que colabora mucho con ustedes el hecho de tratar de ir leyendo, de preguntar, de que intercambiemos opiniones, de ver ejemplos, ¿sí? Me parece que es una de las mejores formas de aprender esta materia, porque ustedes van a ver que es sumamente dinámica. Eso quiere decir que vamos a ver muchas cosas por ahí en poco tiempo, ¿sí? Es un programa largo, es extenso, y entonces en la medida en que ustedes dejen todo para el último momento, la cosa se les va a complicar a la hora de fijar los conocimientos para poder después expresarlos en un oral, ¿sí? Entonces, traten de usar esta hora y media que tenemos de clase para preguntar lo que quieran sin inconveniente, y bueno, eso me parece que a mí que colabora y que ayuda también a los demás con relación a las preguntas que alguno pueda hacer, y para esos casos se abren el micrófono y me preguntan directamente, sin problema, no me molesta para nada que me interrumpan. Vuelvo a decir, me parece que es la mejor forma de llevar la clase adelante, y no hacerla tan monótona ni tan aburrida. Y por otro lado, al que no se anime o no le parezca o lo que fuera, o la duda le surja después, ya saben, por correo electrónico, sin problema, y bueno, ya les dije cómo les contesto. ¿Estamos? Bueno, en esta circunstancia yo ya se los voy a decir ahora, yo tengo asignada toda la bolilla 3, lo que quiere decir que voy a empezar hoy y voy a continuar en los días subsiguientes hasta que la termine. Si van leyendo y tienen alguna duda de la bolilla 3, vuelvo a lo mismo, se conectan y me preguntan, ¿sí? Voy a tratar de ir llevándola más o menos como dice el programa, pero bueno, ustedes no se preocupen que por ahí yo empiezo a hablar y como si no tengo el programa a mano, como ahora, por ejemplo, está mal eso, pero lo tendría que tener, pero no lo agarré, por ahí mezclo los puntos en cuanto al desarrollo del tema, ¿sí? Eso no quiere decir que no se den todos, trato de ir siguiendo en los puntos del programa. ¿Estamos? Pero bueno, si no lo aclaro esta clase, tal vez lo hagamos la siguiente. ¿Está?
Bueno, en cuanto a quiénes están presentes y quiénes no, todavía no me han dado ninguna directiva con relación a tener que pasar lista y demás, así que bueno, en principio hoy no lo voy a hacer, pero seguramente la clase que viene ya tenga que tener un listadito de ustedes como para incluso conocerlos un poco antes del examen, ¿sí? Eso me parece siempre es útil e interesante porque además en la medida en que hablemos y establezcamos algún cierto diálogo, hace que después la cuestión en el examen no sea tan estricta, tan rigurosa y no tengan tanto miedo a la hora de expresarse o de rendir oral. Por eso digo, no le teman a abrir el micrófono y a preguntar, a cuestionar, a opinar, ¿sí? Que eso enriquece mucho la clase, ¿eh? Y los va a enriquecer a ustedes el día de mañana como profesionales. Bueno, dicho toda esta introducción, no sé si alguno me quiere preguntar algo, y si no, yo ya voy a arrancar con el punto 1 de la bolilla 3, que habla de proceso acumulativo. ¿Alguien tiene alguna duda? No es hable ahora o calle para siempre. Pueden preguntarme después. Bueno, arrancamos entonces con lo que vamos a intentar explicar cuando nos encontramos frente a un proceso acumulativo. De todas maneras, entiendo que es un tema complejo por ahí para verlo en la primer clase, porque requiere de alguna manera que ustedes tengan un conocimiento previo, ¿sí? Es decir, es un tema que, digamos, por la complejidad que conlleva, requeriría que ustedes tengan algo de base como para que yo pueda explicar y que ustedes entiendan con claridad el proceso acumulativo. Entonces voy a tratar de ser lo más didáctica posible, sin perjuicio de que tal vez la clase que viene lo volvemos a reforzar, sobre todo algunas cuestiones, para que, por lo que les estoy explicando, porque todavía no vieron ni siquiera un proceso como general, no vieron una demanda, o sea, no sé si se ubican claramente dentro de un proceso, en qué etapa del proceso estamos y demás, ¿sí? Así que, digamos, hoy vamos a dar una primera aproximación y seguramente en la clase que viene ya vamos a ir más con mayor intensidad sobre estos puntos, porque, vuelvo a decir, tienen cierta complejidad. Entre otras cosas porque tienen varias clasificaciones y términos que uno por ahí no domina habitualmente o no está familiarizado. Porque obviamente si yo a ustedes les digo demanda, contestación de demanda, recurso, ustedes saben, aunque no lo estudiaron todavía con claridad, pero saben a qué me estoy refiriendo. Acá vamos a ver proceso acumulativo, litis consorcio, intervención de terceros, que son términos que ustedes en principio no conocen. ¿Estamos? Bueno, si empezamos a hablar del proceso acumulativo, nosotros vamos a encontrarnos que, ¿cuándo nos vamos a referir a este tipo de procesos? Cuando lo que van a intentar, ya sea las partes, o sea, porque se presentan en un proceso varias partes, o porque en realidad se presenta una sola, pero intentando, digamos, deducir frente a la otra parte varias cuestiones, ¿sí? Vamos a encontrar que se produce una reunión, ya sea de sujetos o de objetos, dentro de un mismo trámite o dentro de un mismo proceso. Por eso lo llamamos proceso acumulativo, porque vamos a encontrar que hay o pluralidad de partes en ese proceso acumulativo, o bien pluralidad de pretensiones. Entonces decimos que nos vamos a encontrar frente a un proceso acumulativo cuando encontremos que hay o varias partes dentro del proceso, sea que estas estén representadas por la parte actora o por la parte demandada, eso es independiente. En eso vamos a hablar de un litisconsorcio, un litisconsorcio, o bien nos vamos a encontrar frente a una parte que deduce varias pretensiones, es decir, en cuanto al objeto de la demanda, varias pretensiones que tiene contra su demandado. Y también nos podría ocurrir que nos encontremos frente a pluralidad de ambas cosas, es decir, que nos encontremos con sujetos múltiples, ¿sí? Y también con objetos o pretensiones distintas o diversas, encuadradas o circunscriptas todas en un mismo proceso. En esas condiciones es que nosotros vamos a encontrarnos con el proceso acumulativo, y a eso le llamamos, ¿sí? En esa circunstancia es que vamos a encontrar, digamos, como primer clasificación,
aquella que nos divide, el proceso acumulativo, cuya acumulación se produce desde el origen del proceso, a la cual le llamamos acumulación originaria, frente a aquella acumulación que se realiza por inserción, es decir, que se va a dar durante el transcurso del proceso. No se produce desde el inicio, sino que se va a dar con motivo del trámite del proceso, ¿sí? Esa acumulación, vamos a empezar por hablar de la originaria. La originaria es aquella, como dije bien, que se produce desde el inicio del proceso. Aquel que va a demandar, ¿sí? Desde que comienza el proceso, demanda varias pretensiones, por ejemplo, contra un mismo demandado. ¿Sí? Entonces, en esa circunstancia vamos a encontrar que el actor decide acumular o digamos, demandar en un mismo proceso a su demandado, y que tiene por objeto distintas alternativas o distintas cuestiones que van a ser sometidas al juez del trámite, ¿sí? Esta acumulación originaria, a su vez, puede ser facultativa, ¿sí? Eso significa que las partes deciden digamos, en cómo lo hacen y en esa circunstancia, digamos, depende de la voluntad, ¿sí? U obligatoria. Esa obligatoriedad viene a ser cuando no es posible plantear el proceso legalmente sin que se encuentre, digamos, debatido frente a todos los contradictores o frente a todas las partes que necesariamente tienen que actuar en ese proceso para dictar una sentencia válida, ¿sí? Entonces, vuelvo a lo mismo, la acumulación puede ser facultativa, cuando las partes podrían demandar en forma independiente o las acciones se podrían deducir en forma independiente, pero por alguna circunstancia, que ahora vamos a ver cuáles son, deciden acumularlas y tramitarlas todas en un mismo proceso. O esa acumulación se da en forma obligatoria, cuando la ley por alguna circunstancia particular dispone que necesariamente tiene que demandarse a, por ejemplo, 2 litis consortes. Bueno, y después tenemos, como dijimos, esa es la originaria. Perdón, en la facultativa, o sea, en la acumulación originaria facultativa, nos podemos encontrar frente a una pluralidad de actores, y entonces vamos a decir que tenemos un litis consorcio activo, o también podríamos encontrarnos frente a una pluralidad de demandados, y entonces tenemos un litis consorcio pasivo. O podríamos tener pluralidad de ambos, y entonces estamos frente a un litis consorcio mixto, ¿sí? ¿Cuándo hay un litis consorcio activo? Cuando varias partes, por ejemplo, varias personas deciden juntarse y demandar juntas en un mismo proceso. ¿Podrían hacerlo en forma independiente? Sí, por eso es facultativo. O sea, cada uno tendría acción directa de demandar contra un determinado demandado. ¿Está? Pero por alguna circunstancia, que ahora vamos a ver si quieren cuál es, deciden hacerlo en forma conjunta. O sea, la ley los faculta a que lo hagan en forma conjunta. Eso es cuando el litis consorcio es activo. Cuando es pasivo, o sea, vamos a demandar a varias personas, presenta a una persona por el actor y varias por el demandado, es cuando, digamos, puede ser también facultativo o no, o puede ser obligatorio, como dijimos hace un ratito. ¿Cuándo podría ser facultativo? Por ejemplo, frente a obligaciones solidarias. Nosotros sabemos que frente a una obligación solidaria, nosotros podemos elegir demandar a uno o demandar a todos nuestros obligados solidarios, ¿sí? Justamente esa es la condición de la obligación solidaria. Yo puedo elegir si los demando a los... Supongamos que estamos frente a una obligación solidaria donde hay 3 deudores. Yo puedo demandar a cada uno por el todo. ¿Estamos todos de acuerdo en eso? Entonces, como actor, yo podría elegir demandar a los 3, demandar a 2, demandar a 1. ¿Sí? Ahí hablamos de un litis consorcio pasivo.
O, en definitiva, frente al litisconsorcio mixto, como decíamos hace un ratito, es aquel en el cual hay pluralidad de actores y pluralidad de demandados, en esas mismas circunstancias, ¿sí? Bueno, y después tenemos, esa es la acumulación originaria, es decir, desde el principio del proceso nos vamos a juntar varios actores para demandar a un demandado, o al revés, vamos a demandar un solo actor a varios demandados, por lo que acabamos de hablar. A esa la llamamos originaria, frente a aquella acumulación a la que llamamos por inserción o reunión. Cuando una acumulación es por inserción o reunión, cuando esa acumulación o esa intervención de otra parte o de otra pretensión se produce a lo largo del proceso, ¿sí? No se produce desde el inicio, ¿sí? Sino que por alguna circunstancia que después vamos a ver, a lo largo del proceso aparece esa posibilidad de acumular esa pretensión a la que está tramitando en el expediente que estamos llevando, ¿sí? Por eso se llama por inserción. Bueno, ¿cuáles son las condiciones que tienen que existir para que realmente nosotros podamos acumular las pretensiones, ¿sí? Para que podamos acumular las pretensiones tenemos 3 requisitos importantes que cumplir. El primero de ellos es que las pretensiones que estamos deduciendo contra nuestro mismo demandado no se excluyan entre sí. ¿Está? Entonces, ¿eso qué significa? Y que yo no puedo demandar, por ejemplo, el cumplimiento del contrato y la resolución del contrato. ¿Está? Sí puedo demandar, por ejemplo, el cumplimiento del contrato y daños y perjuicios ocasionados, por ejemplo, por la morosidad, o daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento, ¿sí? Pero no puedo demandar obligaciones que se excluyen. ¿Estamos? ¿Puedo demandar la resolución contractual y luego el cumplimiento? La realidad es que no lo puedo poner como vía alternativa, justamente porque son cuestiones que se excluyen. Entonces, la primera es que no sean contrarias entre sí. El segundo requisito es que correspondan a la tramitación, correspondan a la competencia del mismo, de la misma competencia territorial o jurisdiccional, ¿sí? Y que correspondan a la misma materia, porque de lo contrario tampoco vamos a poder acumular las pretensiones. Por ejemplo, yo no podría acumular una demanda contra una persona determinada por un cumplimiento de contrato y además intentar hacerle un reclamo laboral. ¿Por qué no puedo hacer eso? Si bien son el mismo actor y el mismo demandado. Y porque los procesos corresponden a la competencia de distintos magistrados, ¿sí? En un caso va a intervenir la justicia civil y comercial y en el otro la justicia laboral. ¿Está? Entonces, la segunda circunstancia es que correspondan a la competencia del mismo magistrado. Y la tercera cuestión que ustedes van a tener que tener en cuenta es que la cuestión que estoy trayendo a proceso puedan tramitar, ¿sí?, por el mismo trámite o por un trámite de similares características. Y en esas condiciones nosotros podríamos acumular, por ejemplo, una pretensión que tramita por un tipo de proceso de conocimiento, como sería el proceso sumario, con una pretensión que por ahí tiene otro trámite, pero en este caso un juicio como por ejemplo el juicio ordinario. ¿Sí? Podríamos, aun cuando no sean los dos ordinarios, como se trata de dos procesos de conocimiento, demandar esa pretensión dentro del mismo proceso, o sea, demandar ambas pretensiones dentro del mismo proceso, aun cuando corresponda a un trámite distinto si estamos dentro de la órbita de los procesos de conocimiento. ¿Está? Entonces, como dijimos, la tercera opción es que se trate que puedan tramitar por las mismas vías o por el mismo tipo de proceso o el mismo tipo de trámite. ¿Podríamos acumular entonces en esta circunstancia un juicio ejecutivo, un proceso ejecutivo con uno de conocimiento? No. Y en realidad podríamos decir que no, pero, digamos, podríamos hacerlo en la medida en que le digamos al magistrado que con relación al proceso ejecutivo, desistimos de la vía ejecutiva y aceptamos el trámite por vía sumaria, por ejemplo. ¿Sí? Si es que a la otra pretensión le corresponde la vía sumaria. ¿Me entienden? Digamos, en principio diríamos que no, porque corresponden a trámites distintos, uno un proceso sumario y otro un proceso ejecutivo,
pero la parte podría, porque el proceso ejecutivo no deja de ser un proceso al cual, digamos, uno podría desistir en el sentido del tipo de trámite y pretender y preferir que tramite por vía sumaria, por ejemplo. Y entonces en esos casos podrían acumularse este tipo de pretensiones, ¿sí? Pero si no, la respuesta es que no se puede. ¿Por qué? Y porque tramitan por vías distintas. Para poder acumular pretensiones tienen que tramitar por la misma vía. Bueno, ¿cuál es, digamos, el fundamento de esta acumulación? Bueno, el primer fundamento es la economía procesal. Ustedes piensen que en la medida en que se acumulan, ya sean las pretensiones o en realidad en un litisconsorcio activo o pasivo, estamos reuniendo en un mismo proceso varias acciones que podrían tramitar, por ejemplo, contra la misma persona, con lo cual estamos ahorrando, digamos, un desgaste jurisdiccional, y entonces el primer fundamento es la economía procesal. El segundo fundamento de la opción es que las pruebas que puedan producirse en esos procesos, digamos, la prueba producida, digamos, sirva para resolver todas las cuestiones planteadas. Y acá también tiene fundamento, en definitiva, la economía procesal y la rapidez en la tramitación de ese proceso, de esos procesos que podrían ser varios en definitiva, ¿sí? Y la tercera posibilidad a la que vamos a recurrir para decir podríamos pedir la acumulación de pretensiones es que si esta acumulación se debe, el fundamento, digamos, de la acumulación es que la cuestión que se está debatiendo es la misma en varios de los procesos, aun cuando los sujetos no son las mismas, justamente se pretende hacer de esta manera para evitar el dictado de sentencias contrarias, para evitar que en una sentencia se diga una cosa y que por ahí, por la prueba que se produzca, en otro proceso se diga otra distinta. Bueno, digamos, un ejemplo, por ejemplo, de acumulación de pretensiones originaria por la parte actora. A ver a quién se le ocurre uno. Cuando ustedes verían que varias personas podrían juntarse para demandar en forma conjunta a alguien. Cuando se vulnera un derecho de disidencia colectiva, por ejemplo. Claro, podría ser, sí, aun cuando por ahí tienen representación las asociaciones, ¿no? Digamos, se presentan las asociaciones, en realidad no deja de ser una asociación. Pero, por ejemplo, a mí se me ocurre, hoy a la mañana se nos cortó la luz, no sé cómo les pasó a ustedes en sus casas, pero hubo varios lugares de la ciudad donde la luz se hubiese cortado. Imaginemos por un momento que yo estoy acá en mi oficina, pero que en la misma cuadra mía, o sea, mi vecina, las dos tuvimos un corte de luz y que con motivo de eso se produjo un daño, digamos, por una corriente eléctrica que nos produjo que algunos de los materiales, digamos, de conexión eléctrica de nuestros domicilios se hubiesen roto. ¿Ustedes piensan que tanto yo como mi vecina podríamos demandar a EDEA por la reposición de esos materiales en forma conjunta? ¿O cada una tendría que iniciar un proceso distinto? ¿Se entendió el ejemplo? Sí, sí, se entendió. Lo pueden hacer de forma conjunta, porque el Lo hecho es el podemos mismo. hacer en forma... El hecho que lo Exactamente, produce. Eugenio. Tal cual. ¿Podríamos hacerlo separadas? Sí. Por Y eso también, la condición, exacto, es que en realidad lo podríamos hacer separadas, pero por una cuestión de economía procesal, la ley permite que nos juntemos y lo hagamos en forma conjunta, ¿sí? Tiene como condición acá, en esta circunstancia, que el hecho generador es el mismo, ¿sí? Que fue una descarga eléctrica que se produjo un determinado día, una determinada hora. ¿Qué nos podría provocar a nosotros como partes esto? Y la facilidad de probarlo, ¿no? Porque ya somos dos partes que sufrimos el mismo inconveniente en el mismo momento, digamos, podemos aportar prueba de a dos en un mismo proceso para probar los hechos que estamos fundando. Nuestro demandado es exactamente el mismo, el hecho generador es el mismo, pero como bien dijo recién Eugenio, podríamos demandar en forma separada. Decidimos juntarnos y demandar en forma conjunta. Ese es el ejemplo de acumulación originaria o de litis consorcio facultativo. ¿Sí? ¿Está? Bueno,
Entonces, y si fuese pasiva, a ver si se les ocurre un ejemplo de pasiva. No sé, por ejemplo, sos el dueño de una fábrica y esa fábrica, no sé, produce mucho olor y le causa el daño a una cuadra, por ejemplo. Y toda la gente que... Pero ahí estás en el mismo ejemplo de la. Los que se pueden juntar son todos los de la cuadra, digamos, todos los que sufrieron el perjuicio podrían juntarse, reunirse y demandar en forma originaria a la misma fábrica, ¿sí? Por los daños que cada uno sufrió en forma independiente, porque tal vez los daños que cada uno sufrió son distintos, el hecho generador es el mismo, nos juntamos varios actores para demandar. ¿Sí? Yo les pregunto si se les ocurre algún ejemplo donde demando a varios, donde en realidad... ¿Alguna clase de obligación solidaria puede ser? Claro, alguna clase de obligación solidaria. No sé quién lo dijo, ¿Emilce? No, Camila. Acá, Camila, exacto. Algún tipo de obligación solidaria, ¿sí? O aquellas obligaciones donde, por ejemplo, se establece una fianza. Imaginen, por ejemplo, en un contrato de locación, ¿sí? Donde yo tengo un locatario, ¿saben? El locador y locatario, ¿no? Donde yo tengo un locatario y un fiador con relación a el contrato de locación, ¿sí? ¿Yo puedo demandar a los dos? Claro, sí, exactamente, ¿sí? Si frente a la obligación de desalojo, por ejemplo, son solidarios en cuanto a cómo se constituyó como fiador esa fianza, como se dio en definitiva en el contrato, yo podría demandar a los dos en el mismo expediente, tanto al locatario originario como al fiador, ¿sí? Si bien ustedes me dirán, y doctora, ¿para qué voy a citar en un desalojo a un fiador? Bueno, justamente se lo cita al fiador porque el fiador va a ser responsable económicamente de los perjuicios derivados del desalojo. Entonces, si yo quiero el día de mañana hacerlo responsable de los daños y perjuicios o de los gastos que se incurren con motivo del desalojo, voy a tener que demandar al fiador de la obligación de entregar la cosa en tiempo y forma. ¿Se entiende? Entonces, en ese caso voy a demandar a los dos. Voy a demandar al locatario, que es mi obligado principal a devolverme la cosa, y al fiador para que eventualmente responda por los perjuicios que me causó la no devolución de la cosa en el tiempo oportuno. De la otra forma, si le demando solo al locatario, no voy a poder cobrarle, entre comillas si se quiere, la obligación al fiador. ¿Entienden? Ahí se produce un litisconsorcio pasivo, porque donde tengo pluralidad es digamos, en la parte contraria. También ustedes van a encontrar muchos ejemplos de litisconsorcio pasivo en las cuestiones relativas al consumidor. Ahí ustedes van a encontrar que, de hecho, la ley del consumidor lo prevé específicamente, que todos aquellos que intervienen en la cadena de producción de un determinado alimento, por ejemplo, de un determinado producto que produce un daño y por eso el consumidor demanda, son responsables frente al consumidor, ¿sí? En forma solidaria. Entonces, ahí van a encontrar ustedes un litisconsorcio pasivo. ¿Por qué? Y porque voy a poder demandar cuando inicie la demanda podemos encontrar de un lado a un actor, que es aquel consumidor al que se le produjo el daño, y enfrente, ¿a quién vamos a tener? Y quizás tengamos a la empresa que elaboró el producto, tal vez tengamos a la comercializadora del producto, ¿sí? ¿Entienden? Entonces podemos tener más de un demandado del otro lado. Es muy común en las acciones de defensa del consumidor, sobre todo cuando se demandan a compañías que tienen que ver con la distribución de productos o de alimentos y demás. De hecho, hoy a la mañana escuchaba un caso, digamos, todavía no es un caso judicial, pero seguramente lo sea en cualquier momento, que tiene que ver con, no sé si lo habrán escuchado, con unos... no me acuerdo cómo se llama el producto, pero que es un polvo que se le pone a determinados... Ya estoy yendo por las ramas. Ahí está, muy bien, pero a mí me parece la mejor manera de uno interpretar a veces el derecho, porque si no pareciera que las normas son, digamos, que están fuera de lo que nos pasa todos los días, y la realidad es que no.
estamos, digamos, todo el tiempo podemos encontrar ejemplos de cuestiones que vemos en el Código de Procedimientos. Ahí está, muy bien, Eugenio, ese era el producto. Que se le ponen un polvo a determinados alimentos y que la publicidad lo que dice es que eso hace que uno se pueda comer 4 pizzas y pareciera que comió una sola, ¿sí? En esa, digamos, si la persona sufriera algún daño o digamos, se trate de publicidad engañosa, dentro de esa demanda van a ser demandados todos los de la cadena de comercialización, incluido el publicista, ¿se entiende? Por las normas de derecho de defensa del consumidor. Bueno, ahí tenemos un litisconsorcio pasivo. Es decir, aquel que sufra un daño con motivo de eso va a tener para demandar al que hizo la publicidad, al que comercializó el producto, al que lo distribuyó y al que lo fabricó. ¿Se entiende? Ahí tenemos un litisconsorcio. Sí, así es, Jacqueline. Una pregunta, doctora. Vientre plano, tal cual, esos dos. Bueno, para que vean un ejemplo, ¿no? De dónde encontramos un litisconsorcio pasivo. Dale, Ezequiel. Sí, disculpe. En el caso de que yo sea un proveedor de una sociedad colectiva, por ejemplo, y quiero, frente a un incumplimiento por parte de la sociedad, yo voy contra la sociedad y los socios de la misma. ¿Ahí también se da la situación o se toma como si fuese una sola persona? Son dos personas. No, porque tal vez vayas por alguna cuestión que haga que demandes al resto de los socios. Sí, también tenés ahí un litisconsorcio pasivo. ¿Sí? Cuando uno de los socios... otro de los ejemplos típicos es la disolución de condominio. O sea, yo como un condominio, por ejemplo, imaginen que soy propietaria de un inmueble junto a 3 personas más. La división de condominio no me queda otra. Ahí es un litisconsorcio necesario o obligatorio. Ahí tenemos un ejemplo no del facultativo, donde yo demando porque quiero adentro de la cadena, sino que estoy obligada, por ejemplo, en una división de condominio. ¿Por qué? Y porque necesariamente para solicitar la división de condominio tengo que traer al juicio a todos los condominios, no puedo traer a uno, porque la obligación en ese caso para dividir no es solidaria, es mancomunada, cada uno tiene su parte, ¿se entiende? Ahí no tengo uno facultativo, sino que tengo uno obligatorio, porque la ley, si yo demando, por ejemplo, la división de condominio, me va a obligar a que cite a todos los condominios. En el ejemplo que vos diste, Ezequiel, supongamos que yo pido la disolución de la sociedad, tengo que demandar a todos los socios que la integran en la misma circunstancia. No lo podría hacer solo con uno o con 2, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, obvio que nos fuimos un poco por las ramas, pero es bueno ir viendo los ejemplos para entender de lo que hablamos cuando hablamos de litisconsorcio. La otra opción que teníamos, dijimos que si no es la acumulación originaria, es que estas que estamos viendo, es que desde el principio nosotros somos varios para demandar o demandamos a varios, ¿sí? Es la acumulación sucesiva. La acumulación sucesiva puede darse por inserción o lo que llamamos a través de la acumulación de procesos. Son dos opciones distintas. ¿Cuándo encontramos una acumulación por inserción? Por ejemplo, cuando ampliamos una demanda que ya iniciamos. Es decir, no sé si vieron todavía ustedes, pero el actor puede iniciar la demanda y mientras no corra traslado de esa demanda, tiene la posibilidad de ampliarla. Una vez que corre traslado de la demanda, correr traslado de la demanda significa enviarle la cédula de notificación a la parte contraria. Una vez que hace eso, conteste o no conteste, ya pierde la posibilidad de ampliar esa demanda. La demanda la puede ampliar mientras no curse la notificación a la parte demandada, ¿sí? Entonces, puede producirse una acumulación por inserción porque el actor inició una demanda, ¿sí? Y antes de correr traslado decide ampliarla y demandar otra cosa distinta. Tal vez, como dije yo hace un ratito, inició, por ejemplo, una demanda por cumplimiento de contrato, pero no reclamó daños y perjuicios, solo se limitó a pedirle al juez el cumplimiento. ¿Tá? Y en una ampliación posterior, antes de correr traslado de la demanda, decide reclamar los daños
que sufrió, por ejemplo, derivados del incumplimiento, que no es lo mismo, ¿sí? ¿Por qué? Y porque tal vez porque incumplió el demandado, él tuvo X cantidad de gastos, X cantidad de daños, ¿sí? Que no tienen que ver específicamente con la obligación principal. Vayamos a un ejemplo. Supongamos que yo demando a una constructora porque no me entregó un departamento que compré con boleto de compra-venta, el cual se encuentra completamente pago, ¿sí? El cumplimiento, la obligación principal es, ¿qué es lo que yo pretendo? El cumplimiento del contrato, ¿cuál sería? Que efectivamente la empresa constructora me entregue el departamento que yo compré, ¿sí? Esa sería la obligación principal que voy a demandar, es decir, voy a demandar el cumplimiento, la entrega del departamento con la escrituración. ¿Y cuál podrían ser los daños y perjuicios que puedo reclamar aparte o como obligación, o digamos, como una acumulación por inserción de una pretensión? ¿Se les ocurre un daño y perjuicio? Sí. Lucro cesante puede ser, porque si es una inversión para alquilar. Pero algo fácil. Imagínate que vos, como no tuviste el departamento, ¿qué te pasó? Tenés que salir a alquilar otra cosa porque ahí no puedo está. vivir ahí. Exactamente. Entonces vos podrías demandar como obligación principal el cumplimiento del contrato. Metiste la demanda, ¿sí? Y de golpe decís, y escúchame, ¿y los daños que esta persona sufrió a partir de que no le entregaron el departamento, que tuvo que continuar alquilando, etcétera, ¿no los puedo reclamar? Sí los puedes reclamar. Amplío la demanda. Y amplió la demanda reclamando por ahí los alquileres que tuve que pagar como consecuencia de la no entrega del departamento en término, ¿sí? Y ahí ven una acumulación de pretensiones, porque por un lado yo lo que pretendo es que me entreguen el departamento y me escrituren, pero además quiero que me pague los alquileres que tuve que pagar por motivo del incumplimiento. Ahí ven una acumulación por inserción que se realiza antes de dar traslado de la demanda. Una vez que di traslado de la demanda, eso ya no lo voy a poder plantear, por lo menos no en esta acción, ¿sí? La segunda posibilidad de una acumulación por inserción es a partir de la reconvención. ¿Qué es, en definitiva, la reconvención? Es la que postula el demandado cuando le notifican la demanda. Es decir, es aquella acción que puede deducir el demandado contra el actor. A veces van a encontrar el término contrademanda, pero que en la realidad no constituye una contrademanda, porque una contrademanda nos hace pensar más en una oposición, y en realidad la oposición frente a la demanda va a ser la contestación de la demanda, o sea, yo me opongo a la demanda con mi contestación de demanda, ¿sí? Pero cuando yo, además de contestar la demanda, pretendo deducir una pretensión contra el actor, es cuando hablamos de reconvención. O sea, yo no me limito a contestar la demanda, sino que quiero que el actor cumpla con alguna obligación, ¿sí? Ustedes van a encontrar este tipo de cuestiones de demanda y reconvención muchas veces donde se den contratos con obligaciones bilaterales. Es muy común encontrar este tipo de situaciones, es decir, donde una parte demanda determinada cuestión del contrato y la otra la reconviene, nosotros hablamos habitualmente, la reconviene por obligaciones que quedan pendientes por parte del actor al demandado, ¿sí? El ejemplo común, típico, que se da habitualmente es el del cumplimiento del contrato de compraventa, ¿sí? Una de las partes demanda el cumplimiento del contrato pidiendo la escrituración, por ejemplo, porque no la escrituró, y el demandado no se limita a contestar, sino que contesta la demanda, ¿sí? Pero además lo demanda al actor por el saldo de precio. Si no lo demandara al actor por el saldo de precio, el juez resuelve ordenando o no la escrituración, ¿se entiende? Porque es la única acción o pretensión deducida en el expediente, ¿está? Entonces, una de las opciones es esa, donde uno le reclama una cosa a uno y el otro a su vez le reclama otra distinta. A eso normalmente le llamamos reconvención y es la que deduce, digamos, el demandado cuando contesta la demanda, es decir, lo puede hacer cuando contesta la demanda, pero no es que se limita a la contestación, sino que tiene que deducir una pretensión en contra de quien lo está demandando. Bueno,
ustedes van a ver que para que exista reconvención, eso lo vamos a ver cuando veamos contestación de la demanda, pero hay dos tipos de reconvención, una conexa y una inconexa. Se le llama reconvención conexa a aquella que digamos, que tiene, que se encuentran, digamos, entre los mismos sujetos, es decir, puede plantearse, las partes ocupan los mismos caracteres de partes. Si bien una va a ser actorio demandada y en la reconvención al revés, son los mismos sujetos los que intervienen, y a su vez las demandas que se están promoviendo una contra la otra son derivadas de la misma causa o de la misma relación jurídica o acto jurídico. El ejemplo que les di yo recién es el del cumplimiento del boleto de compraventa. Ese es el típico caso de reconvención conexa, porque uno demanda la escrituración, el otro el pago del saldo de precio, pero en definitiva los dos se refieren al mismo contrato, a la misma relación jurídica. Esa es una reconvención conexa. Y después van a encontrar en el Código de Procedimiento de la provincia, no en el Código de Procedimiento de la Nación, o sea, en el Código de Procedimiento de la Nación solo existe la reconvención conexa. En el nuestro, en el de provincia, van a encontrar también la inconexa, ¿sí? ¿Cuál se refiere la inconexa? Habla de que aquella en la cual no es necesario que se refiera a la misma cuestión jurídica, es decir, son las mismas partes, eso sí, pero no necesariamente se derivan de la misma relación jurídica o del mismo contrato. Si ustedes me preguntan si es fácil ver reconvenciones inconexas, la respuesta es no. No es sencillo. En general, las reconvenciones que vemos habitualmente es de las primeras, ¿sí? ¿Por qué? Y porque en realidad, en la medida en que se refiere a otra cuestión distinta, o sea, a otra relación jurídica, no parecería lo mejor deducirlo en el mismo expediente, sino que, como dijimos hace un ratito, como se trata de una acumulación que las partes producen porque quieren, en realidad lo que puede hacer el demandado es contestar la demanda en este proceso y demandarlo al actor en otro distinto. No tiene por qué reconvenirlo acá. Tal vez si lo reconviene, complica un poco el trámite de la cuestión más que facilitarlo. De todas maneras, piensen ustedes que la norma está desde la sanción del código. Y la razón de ser que tiene, digamos, hoy casi que no tiene razón de ser, perdón, su permanencia en el código. Pero en su momento se hizo de esa manera porque lo que intentaba era que ustedes piensen que no había tantos departamentos judiciales, ¿sí?, en la provincia de Buenos Aires. Entonces, en la medida en que no había tantos departamentos judiciales en la provincia, lo que se buscaba era facilitar que si una parte era demandada en una jurisdicción territorial, ¿sí?, pudiera ejercer su acción, la que tenía contra esa misma parte, en la misma jurisdicción territorial, para que no tuviera que trasladarse a otro lado. ¿Sí? Porque vuelvo a lo mismo, eran pocas las jurisdicciones que había al momento de la sanción del código. Y ustedes saben que las distancias en nuestro país son largas, nosotros no tenemos distancias cortas por ahí, entre pueblos o entre ciudades, ¿sí? Entonces, por una cuestión de facilitar al revés el acceso a la justicia, es que se permitió que pudiera demandarse a esa misma parte aun cuando la relación jurídica fuera otra, para evitar que la persona tenga que trasladarse a otro ámbito territorial. Hoy en día eso básicamente por eso digo, no tiene razón de ser, y es raro encontrar una reconvención inconexa. Lo más habitual que ocurre es que el demandado que puede iniciar una acción contra el actor lo hace en un expediente por separado. Bueno, ahí tenemos entonces, volviendo al tema de la acumulación, es frente a la reconvención se produce una acumulación. ¿Por qué? Y porque el actor está deduciendo una acción contra el demandado, pero a su vez el demandado está introduciendo o demandando al actor por otra. Ahí se produce la acumulación por inserción, porque es una acumulación de una pretensión que se deduce a lo largo del proceso. Y la tercera opción que hay de la acumulación por inserción es la intervención excluyente de terceros. En este caso, la intervención no excluyente de terceros. En este caso nos referimos a aquellas pretensiones que puede deducir un tercero frente al actor y al demandado. Es la que habitualmente denominamos tercería. ¿Y cuándo se puede deducir una tercería? Bueno, ustedes lo van a ver cuando vean las tercerías, pero se puede dar a lo largo del proceso en la medida en que haya, en la medida en la que en ese proceso se deduzca el embargo de un bien. Porque justamente lo que hace la tercería o el tercerista
es un tercero ajeno a las partes, que no tiene en principio nada que ver ni con el actor ni con el demandado, que viene al proceso a decir que lo que se embargó en ese juicio, en ese proceso, le pertenece, y ahí hablamos de tercería de dominio, o que él tiene un derecho para cobrar sobre la cosa preferente al que tiene el demandado o el actor, dependiendo de quién lo haya embargado, ¿sí? Y ahí está la tercería de mejor derecho. No los voy a enroscar ahora con eso porque no vale la pena, pero ténganlo en cuenta. Es decir, se trata de un tercero ajeno a las partes que no tiene, digamos, interés en el objeto del proceso. O sea, él no participa del proceso ni del objeto del proceso. Él a lo que le interesa es lo que resultó embargado en ese proceso, porque viene y dice, un momentito, que esta cosa está embargada es mía, o yo tengo un mejor derecho a cobrarme sobre esta cosa, pero no tiene relación con el objeto principal del juicio. Así que quizás el objeto principal del juicio sea el reclamo de una suma de dinero. O sea, A le demandó a B una suma de dinero, encontró motivo para trabar un embargo preventivo y vino y trabó un embargo preventivo sobre una cosa mueble X, qué sé yo, lo que se les ocurra, ¿sí? Como ven, el objeto del juicio es una suma de dinero, no la cosa mueble que se embargó. Y entonces el tercero viene y dice, un momentito, que no van a subastar esta cosa en este expediente para pagarle al acreedor porque esta cosa es mía. A eso se refiere la tercería, ¿sí? Bueno, esa es la otra posibilidad de que aparezca una pretensión por inserción. ¿Por qué? Y porque se da a lo largo del proceso en la medida en que ocurra un embargo. La oportunidad de cuando se procede a la tercería, no vale la pena que yo me enrosque ahora porque les voy a dar demasiada información y ya van a haber tercerías. Lo que me interesa es que sepan cuándo se produce. Entonces, repasando la acumulación por inserción, tenemos en la ampliación de la demanda, en la reconvención y en la intervención no excluyente de terceros. ¿Sí? Bueno, eso es en la acumulación por inserción, dijimos. Y nos queda una más, que es la acumulación de procesos. ¿Cuándo se va a dar la acumulación de procesos? Bueno, acá ustedes van a encontrar, digamos que el código lo receptan los artículos 188 a 194. Así que si quieren ir viéndolos, los artículos después, vayan leyéndolos y como dijimos, cualquier cosa me preguntan. Pero van a encontrar que como objetivo principal, lo que dice el código en cuanto a cuándo los procesos pueden acumularse, es cuando la sentencia que se dicte en uno de ellos pueda hacer cosa juzgada en el otro, ¿sí? Esa es, digamos, la primer condición a evaluar. Si la sentencia que se dicte en uno puede hacer efecto de cosa juzgada en el otro. ¿Cuándo ocurre eso? Evidentemente nos encontramos frente a situaciones jurídicas, tal vez, digamos, dependiente de la misma hecho o de la misma relación jurídica o de la misma situación jurídica, aun cuando se trate de partes diferentes. ¿Sí? Me imagino yo como ejemplo, o se me ocurre ahora como ejemplo darles, imaginen ustedes un choque múltiple, ¿sí? Donde encontramos por ahí 5 o 6 autos que intervienen en ese choque, ¿sí? ¿Podría andar cada uno en forma separada? Cada uno de los que sufrió un daño. A mí me abollaron el auto, pero no tuve lesiones personales. Por ahí Eugenio sufrió alguna lesión, porque supongamos, le voy a hacer livianito, se fracturó un dedo, ¿sí? Ezequiel se le rompieron los lentes con motivo del choque en otro auto, y así sucesivamente. Como ven, los daños que cada uno puede reclamar son distintos. ¿Podríamos demandar todos juntos o podríamos demandar separados? La respuesta es sí. Podemos demandar todos juntos o separados, ¿sí? Okay. Pero como el demandado es el único, uno solo, ¿por qué? Porque fue el que ocasionó el daño, fue el que vino, chocó y nos chocó a todos en cadena, ¿sí? El demandado va a ser uno. ¿Qué podría hacer ese demandado? Pedir justamente la acumulación de procesos. ¿Por qué? Porque la sentencia que se dicte en uno, en el juicio que pueda seguirle yo, puede hacer cosa juzgada en el expediente de Eugenio. Porque el hecho generador es único. ¿Se entiende? Por una razón de... Perdón que interrumpa. Y no, por una razón
por una razón de economía procesal también. Claro, claro, pero Para no tener que digamos, pagar varias veces la tasa de justicia. no, a ver, en economía procesal ni hablar, pero digamos, lo primero que el magistrado va a tener en cuenta es esta condición. Sí, lo que se resuelva en un expediente puede hacer cosa juzgada en el otro. Vos imaginate, Jacqueline, que en el expediente que le pueda seguir yo, porque, no sé, por el daño que yo sufrí con motivo del choque, el juez va a analizar la conducta de la parte, o sea, va a analizar si fue envitente, si cruzó el semáforo en rojo, si... Entonces, lo que resuelva el juez con relación al comportamiento del demandado en ese proceso, claramente va a ser cosa juzgada, ¿sí?, en el expediente de Eugenio, por ejemplo, porque digamos, es correspondiente con el mismo hecho generador. Corresponde al mismo hecho generador. Si ¿Me vas a fueran preguntar? varios demandados también, ¿no? Si fueran varios demandados. Si fueran varios demandados, también, sí, también. También. Entonces, la primera circunstancia a tener en consideración es esta, que la sentencia que se dicte en uno puede hacer cosa juzgada o seguramente haga cosa juzgada en el otro. Otro ejemplo que me pasó a mí ahora en el estudio recientemente es un acto en virtud de un mismo contrato, una parte se presenta y demanda la resolución del contrato, ¿sí? Y se contesta la demanda, y a su vez el que resultó demandado, que contesta la demanda, ya había iniciado, y por eso no reconviene acá, porque ya había iniciado con anterioridad una demanda contra el actor, y la inició por cumplimiento de contrato. Claramente esos expedientes, tramitando uno en un juzgado y otro en otro, ¿pueden continuar así? No, porque no pueden continuar separados. Y porque, imagínense, de un mismo contrato, un juez dictando una resolución de contrato y por otro lado otro obligando al cumplimiento. Claramente no podría. No solamente, a eso normalmente es lo que se le llama escándalo jurídico, porque son sentencias completamente contrapuestas. ¿Sí? Entonces, en esa circunstancia es que el juez va a ordenar, sea de oficio o a petición de parte, la acumulación de procesos. ¿Está? Ahí me escribió alguien, esperen que lo quiero leer porque leí algo interesante. Tragedia de Once puede ser un ejemplo de litisconsorcio mixto. Sí, Gonzalo, es un ejemplo de litisconsorcio mixto, donde varias partes pueden demandar daños y perjuicios en forma conjunta, aun cuando los daños no son los mismos, porque cada uno experimentó daños distintos, y es litisconsorcio mixto porque vas a demandar a varios dentro de la cadena de demandados, ¿no? Sí, es un ejemplo, Gonzalo. Bueno, entonces, el primer ítem es que las sentencias que se dicten uno pueda hacer cosa juzgada en el otro, ¿sí? La segunda, y ahora tiene que ver con lo que hablamos hace un ratito, hace alusión a lo que dijo recién una de las chicas, creo que fue Jacqueline, relativo a la economía procesal. Imagínense que en el ejemplo de la tragedia de Once, como bien dice Gonzalo, no es lo mismo realizar 50 pericias que realizar una sola, ¿sí? Que pueda comprender varios ítems, aun cuando de esa pericia participen varios peritos, ¿sí? Pero el desgaste jurisdiccional y económico que se produce en la tramitación de expedientes por separados claramente se ve eliminada o de alguna manera digamos, achicada o salvaguardada en la medida en que podamos acumular esos procesos y tramiten todos en forma conjunta. Lógicamente, y acá venimos a las cuestiones procesales, el juez tiene que ser competente en razón de la materia, tiene que deberse a la competencia del mismo juez en razón de la materia, y como dijimos hace un rato, también deben sustanciarse por los mismos trámites. Y obviamente los expedientes tienen que estar en la misma instancia judicial, es decir, no podrían tratarse de expedientes que estén en instancias judiciales separadas o distintas. Con relación a cómo se produce la acumulación o dónde se produce la acumulación de procesos, lo puede plantear, como dijimos hace un ratito, lo puede decidir el juez de oficio o lo puede plantear cualquiera de las partes en la medida en que conoce esta cuestión de
digamos, donde fue notificado respecto de la iniciación del otro proceso, puede solicitar en cualquiera la acumulación de procesos, siempre y cuando se den estas condiciones que acabamos de hablar. Ahora bien, ¿sobre qué proceso se va a acumular? Es decir, ¿o cómo se produce el trámite? Bueno, se le solicita al magistrado que se produzca la acumulación, se describe cuál es el expediente sobre el cual se pretende acumular, y también se dan las razones de por qué se pretende acumular. Eventualmente podríamos acompañar o la demanda o la contestación del otro expediente para que el juez pueda analizar si efectivamente se trata de la misma relación jurídica y corresponde la acumulación. Dictada por el juez la acumulación se va a producir sobre aquel expediente, digamos, que se encontrase más avanzado de acuerdo a la ley. Digamos, habla de la prevención, es decir, cuál fue el proceso en el que se encuentra más avanzado. Y como circunstancia para esta determinación, establece que sea en aquel expediente en el que se notificó primero la demanda. Entonces, se van a acumular en aquel expediente en el cual se hubiese notificado primero la demanda, como una cuestión o como una condición de que nos da la idea de que está más avanzado, porque se notificó en ese primero la demanda, ¿sí? Bueno, y como dijimos, corresponden a la tramitación del mismo juez. Y necesariamente los expedientes tienen que tramitar en forma conjunta, o sea, la acumulación hace que se junten y que sea un mismo expediente, y eso va a depender del magistrado. Podría pasar que tramiten en forma separada, aunque tramiten ante el mismo juez y se dicte una sentencia única, o que tramiten en forma conjunta, es decir, que sea un solo expediente y que en definitiva se dicte una sentencia. En el ejemplo mío que yo les conté hace un ratito de un caso de acá del estudio, donde uno demanda el cumplimiento del contrato y el otro demanda la resolución del contrato, el juez decidió acumularlos, que tramiten en forma conjunta. Es decir, no hay dos expedientes, sino que va a haber uno solo, donde las demandas de ambos, ¿sí? Las demandas de los dos, las demandas de el teléfono. En las demandas de los dos funcionan una como demanda y la otra como reconvención. ¿Está? Entonces los dos tramitan en un solo proceso. También podría pasar que tramiten en forma separada. No lo conozco el caso, pero el ejemplo que dio recién Gonzalo aplica a lo que estoy diciendo. En el caso de la tragedia de Once, muy probablemente, si yo fuera juez en ese caso, decidiría que los expedientes tramiten por separado. ¿Por qué por separado? Porque los daños que cada uno tiene que probar son diferentes. Acá lo que es común es el hecho generador, pero los daños que se le provocaron a cada uno es distinto. No es lo mismo el que sufrió una lesión mínima del que sufrió una lesión fuerte, del que sufrió el fallecimiento de un ser querido. ¿Se entiende? Entonces, los daños que cada uno reclama son distintos. En ese caso, creo más inconveniente que tramiten en forma conjunta todos. ¿Por qué? Y porque entra a despacho el expediente con una petición de una de las partes y bloquea al resto. ¿Se entiende? Entonces, en esos casos, es preferible que los expedientes tramiten por separado, lo que no significa que no lo hagan frente al mismo juez y que haya prueba que sea común. Es decir, en el caso del ejemplo que dimos hace un ratito de las pericias, podría celebrarse una sola, si bien con intervención de varios peritos, pero una única. Un reconocimiento judicial, único reconocimiento judicial, no 11 reconocimientos, o 15 reconocimientos judiciales. ¿Se entiende? Entonces, aquellas pruebas que puedan producirse de forma conjunta, el magistrado va a decidir que sea una sola y en forma conjunta. Y si no, aquellas que deban ser en forma separada en cada uno de los procesos. Cuando los procesos avancen, aun si no están y tramitan en forma separada y no están, y tramitan, perdón, ante el mismo juez, pero en forma separada, lo que dice la ley es que, llegado uno de ellos al momento de dictar sentencia, ¿sí? Digamos, en ese momento se va a suspender el trámite de ese proceso hasta tanto el resto llegue al mismo momento procesal. ¿Sí? O sea, en el caso de que se dé esta acumulación de procesos y los procesos continúen tramitando en forma separada, lo que dispone la ley es que lo hagan de esa manera hasta el momento del dictado de la sentencia, donde todos tendrían que llegar al mismo momento porque se va a dictar una sentencia única, que va a aplicar a todos los casos. ¿Sí? Esa suspensión, digamos, corresponde que se dé de esta manera, justamente porque el juez no podría resolver en uno sin resolver en el resto, ¿sí? Excepto que
digamos, podría el magistrado dictar una sentencia en uno aún cuando el resto no esté, en la medida en que eso implique una denegación de justicia. Y vayamos a un ejemplo también. Imaginen nuestro, bueno, la tragedia de Once es un caso, o el ejemplo nuestro del choque múltiple, donde varias partes, supongamos que somos 5 partes, en las cuales 3 partes activamos nuestros procesos y llegamos al juicio adelante, etcétera, y ya estamos en el momento de dictar sentencia. Y el magistrado nos saca una resolución diciéndonos que hasta tanto estén listos o estén en la misma etapa procesal los otros 2 expedientes que quedan relativo a los otros 2 actores que quedan, se suspende el dictado de la sentencia hasta tanto esos procesos lleguen al mismo lugar, procesalmente hablando, ¿sí? Esa resolución, en principio, digamos, la parte la tiene que soportar, porque es lo que dice la ley, aun cuando pretenda controvertirla. Ahora, si eso, digamos, permanece en el tiempo de esa manera, la parte perjudicada podría contrarrestarle al juez y decirle, ya no es posible que continuemos de esta manera, debería poderse dictar sentencia igual y desacumularse esos procesos por la inacción o la no activación de uno de esos procesos, ¿sí? Y el ejemplo es ese que estamos hablando, del choque múltiple, imaginando que hay 3 partes o 3 procesos que van adelante y llegan a ese momento, y que imagínense que los otros todavía estén con el traslado de la demanda. Y eso, digamos, el expediente, la parte que lo lleva, haga un escrito cada 6 meses para evitar la caducidad de la instancia, nada más. Eso hace que los otros serán muy perjudicados por la inacción. Bueno, en esos casos podría solicitarse, debidamente fundado, una desacumulación a los efectos del dictado de la sentencia, justamente por existir un plazo o un término que no es razonable a los efectos de la tramitación de un proceso. Sin perjuicio de que tal vez el magistrado, en forma previa a decidir esto, intime a estas partes a que activen y lleven el proceso adecuadamente o dentro de los términos legales, bajo apercibimiento justamente de desacumular. Yo vi un caso así, donde un expediente estuvo como 3 años parado en virtud de los otros, y los otros no se produjo nunca un avance, porque ni siquiera se había corrido traslado de la demanda y el actor no lo hacía, o sea, cambiaba de abogado y no lo hacía, etc. Y los otros expedientes estuvieron como 2 años y medio, casi 3, esperando que se produzca, digamos, el avance de estos 2 que quedaron ahí, y bueno, eso no se producía nunca hasta que una de las partes planteó justamente la desacumulación, justamente porque el tiempo que había transcurrido hacía que para esa parte lo que estaba ocurriendo era una denegación de justicia. ¿Por qué? Porque en el avance que le estaban dando las otras 2 partes podía pasar que nunca llegaran a la etapa del dictado de la sentencia. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, pero de todas maneras, eso no es lo que ocurre habitualmente. Digo, para que tengan en cuenta que no es que necesariamente, llegado ese momento, uno no puede hacer nada y tiene que sí o sí esperar. ¿Sí hay que esperar? La respuesta es sí. Ahora, ¿eso puede durar en el tiempo eternamente? Y no, porque tiene el límite infranqueable de la posibilidad del acceso a la jurisdicción. Digamos, una sentencia que no se dicta es un justiciable al cual no se le está garantizando su derecho, que es la posibilidad de obtener una sentencia dentro de un tiempo oportuno, etc. Entonces, en la medida en que el derecho constitucional de acceso a la justicia está involucrado y tiene un menoscabo por esta circunstancia, podríamos pedirle al juez la desacumulación. ¿Sí? Bueno, no sé, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Se tiene que cumplir algún requisito específico para pedir la desacumulación o solo con que no haya avance? Ese, Jacqueline, el principal es el avance del proceso. Porque lo que la ley dice es justamente que el que esté avanzado y el que haya, al momento del dictado de la sentencia o al momento del llamamiento de autos para sentencia, el juez suspenderá el dictado de esta, o sea, suspenderá los plazos procesales, y a partir de eso no corren términos para nadie, hasta tanto el resto de los expedientes estén en la misma etapa procesal. Ahora, si esto de que esos expedientes lleguen a la misma etapa procesal se produce en forma
constante, digamos, y eso implica un retardo de justicia, una denegación de justicia para la parte que está esperando, podrías solicitar la desacumulación. Pero digamos, el requisito es ese, ¿no? Que los otros expedientes no manifiesten avance o no tengan avance durante X tiempo determinado. Y acá no hay un parámetro, digamos, el parámetro es el de la lógica, ¿no? El de la lógica o el del sentido común, ¿sí? Entonces no es que la ley dice transcurridos 8 meses, no dice eso, digamos, desde el sentido común o desde la lógica. ¿Cómo? Va a depender de la causa, del tipo de causa que sea. Claro, yo el ejemplo que te lo di, lo vi personalmente en un accidente múltiple donde uno de los expedientes estuvo 3 años parado para el dictado de la sentencia. Claro. Y el que quedaba no le habían corrido traslado de la demanda todavía. O sea, que eso implicaba para el que estaba esperando no mínimo de 1 año y medio más. Y ahí el juez decidió desacumular. Perfecto, gracias. ¿Me pueden otra pregunta? Es un ejemplo Perdón. nada más, no digo que tenga que ocurrir así, porque no hay un término, digamos, ahí donde digo, implica sentido común y bueno, y dependerá del magistrado que les toque. Podría pasar que... Entonces me puede rechazar la desacumulación el juez. Totalmente, claro. Sí, puede considerar que no y que tiene que esperar y te va a decir que tenés que esperar. Listo, gracias. Bueno, si más o menos les quedó acumulación, yo los voy a dejar acá y la clase que viene arrancamos con intervención de terceros, porque si bien tienen puntos en común, la acumulación con intervención de terceros no es lo mismo y no quiero que se mezclen las cosas. Así que en lo posible lean acumulación de acciones y acumulación de sujetos de originaria, por inserción y acumulación de procesos, y la clase que viene arrancamos con intervención de terceros, ¿sí? De acuerdo. Profesora, ¿puede escribir su apellido? Porque no aparece en el nombre, para no escribirlo mal. En el nombre aparece procesal C3. Así escribo bien el mail que dijo hoy, porque me quedó la duda. Espera, porque yo soy malísima con esto. O lo puede poner en el chat. Sí, es lo que quería hacer. A ver. Abajo, acá, donde dice el botón de chat. Sí. Así escribo bien el mail, por favor. Gracias. Yo te escribo mi mail. Dale, mejor, gracias. Ahí está. Bueno, los veo el jueves que viene, ¿sí? Buenísimo, gracias, doctora. Cuídense, que tengan buena semana. Chao, profe. Perfecto, gracias igualmente. Gracias.